¿Cómo están? Vamos a empezar a orar. Llevamos mucho rato tratando de conectarnos. Vamos a orar. Papá, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias porque eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque siempre tienes ese alimento para nosotros. Te alabamos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos a ponerle título al final pues de lo que vamos a enseñar hoy. Eh, yo le puse al estudio la forma como disciplina el Señor, pero no sé si tú pues te gustaría otro título, pues pónselo. Vamos a Hebreos 12 del 5 al 11 y vamos a leer lo que dice ahí el Señor. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice, pero si se os deja sin disciplina y de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mejor? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente, o sea, nuestros padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, el Señor, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ok? Actualmente, hermanos, las iglesias cristianas están llenas de personas que llevan una vida de negligencia espiritual. ¿Ok? Pues no se nos hace raro esto, lo que estoy diciendo, puesto que el Señor, Él enseña ahí en los evangelios que hay cizaña y hay trigo junto. O sea, hay cizaña y hay trigo. Entonces, actualmente las iglesias cristianas están llenas de personas que llevan una vida de negligencia espiritual. No estudian la palabra de Dios, no tienen una vida consistente de oración, no tienen un devocional diario, ni personal, ni familiar. Y si Y si pues somos hijos del Señor, si realmente somos hijos del Señor, va a venir la disciplina, ¿verdad? Si no caminamos con Él como Él quiere, si no andamos en los caminos del Señor, va a venir la disciplina. Hay consecuencias en esta vida y en la eternidad de cómo llevamos nuestra vida espiritual, bendiciones tan enormes, muchos se están perdiendo, ¿verdad? Por negligencia. O sea, cuando nosotros andamos en los caminos del Señor y haciendo lo que a Él le agrada, hay grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Vamos otra vez a recordar y vamos a hablar un poquito de lo que es la apostasía. La apostasía viene del griego apistemia, es la palabra, apistemia griego, y de ahí viene pues el castellano apostasía.
¿Qué es esta palabra? ¿Qué quiere decir? Apartarse del camino, salirse del camino, saltar del corral, saltar del aprisco, ¿verdad? Hay veces que ya estamos ahí en el corral, en el aprisco, y saltamos hacia afuera. Eso se llama apostasía. Y hay una historia, había una ovejita que se saltó 2 veces del corral. El pastor, que es el Señor Jesucristo, la buscó 2 veces, fue por ella. La tercera vez que hizo lo mismo, ¿verdad? Una ovejita muy intrépida, le rompió la patita y la cargó en su cuello para que se acostumbrara al olor del pastor. O sea, nosotros, hermanos, debemos conocer al pastor de nuestras almas, conocerlo, conocer cómo habla, cuáles son sus palabras, cuál es su carácter, ¿verdad? En la vida real, ¿verdad? Cuando una ovejita es así traviesa, ¿verdad? Intrépida y se va, el pastor tiene que cortarle, perdón, romperle una patita y subírsela al cuello. ¿Para qué? Para que esa ovejita se familiarice con el olor del pastor y que reconozca su voz. Es muy importante. El pastor prefirió, o sea, hay muchos pastores, prefieren que la ovejita cojee a que se la coma el lobo, a que se la coman las fieras. El Señor Jesús enseñó en Mateo 18:8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, ¿verdad? En la vida eterna, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, 2 piernas, ser echado en el fuego eterno. También inmediatamente después, en el versículo 9, habla del ojo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Más vale que entres manco tuerto a la vida eterna, que con los 2 ojos ir al infierno eterno, ¿verdad? Ahora, hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber. Hay 2 tipos de apostasía. La palabra del Señor nos enseña, nos advierte que cuando se acerque más la segunda venida del Señor, muchos se apartarán de los principios de Dios. Hermanos, qué importante es que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Eh, Voy a platicarte algo. Aquí yo veo 2 cosas que, por ejemplo, están ocurriendo en nuestra iglesia. A ver, quiero que me pongan atención. Yo he notado que muchos de ustedes ya no nos piden consejo. O sea, yo he notado que muchos de ustedes toman sus propias decisiones. Ya vienen con nosotros cuando ya hay consecuencias de esas decisiones que tú tomaste y pues a ver ahora cómo hacemos, ¿no? Y pueden ser 2 cosas, escucha bien, o que ya eres muy maduro y conoces la palabra de Dios y sabes lo que es correcto y estás tomando decisiones conforme a la palabra de Dios, o eh, hemos caído en una rebeldía, ¿verdad? Entonces, pueden ser estas 2 cosas, o que ya somos muy maduros en la iglesia y estamos tomando ya decisiones conforme a la guía del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué crees? Todo va a salir very good. Pero si las cosas no salen bien, entonces es que tú necesitas consejo y también necesitas echarte un clavado en la palabra de Dios, ¿verdad? Otra vez, como que el Señor vuelve a los mismos temas, a los billetes, ¿verdad? Que tú puedas identificar el billete falso.
las trampas de Satanás, las malas decisiones, etcétera. Ok, entonces dice aquí que para estos últimos tiempos dice la palabra de Dios que muchos se apartarán de los principios de Dios. La presión del mundo, ¿verdad? Sobre la iglesia, y cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando del edificio, estamos hablando de las personas, del conjunto de personas, ¿verdad? Que estamos ahí. De la iglesia sobre nuestra vida ejercerá dentro de nosotros. O sea, el mundo está ejerciendo presión sobre nosotros. Dice aquí, y él, y el que no está bien blindado por no tener las suficientes convicciones firmes dentro de nosotros, ¿verdad? De lo que creemos, vamos a ser seducidos por el mundo. O sea, aquí nos lo está diciendo, y el que no esté bien blindado con la palabra de Dios, ¿verdad? Que tus convicciones estén bien firmes. Esto no es correcto. Esto no está bien, ¿verdad? Ahora está habiendo una confusión entre el bien y el mal. A lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno. En el mundo está ocurriendo esto. Mateo 24, 12 y 13. Mateo 24, 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el Señor en Mateo 24 nos está dando las señales que nosotros debemos de saber que Él ya viene. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. ¿Ok? Siglo XXI, hemos llegado al último grado de maldad. Por ahí oí un maestro que decía que Sodoma y Gomorra, que en los tiempos de Noé, cuando vino el diluvio, es un juego de niños a lo que está pasando actualmente en los países, en la sociedad del mundo. El siglo XXI hemos llegado al último grado de maldad, en donde a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. ¿Cuál es la mayor prueba de esa descomposición social? Cuando los países legislan, por ejemplo, que los matrimonios entre el mismo sexo están bien. Cuando los padres llevan a los niñitos, ¿verdad? A Reforma y a Insurgentes, al desfile del LGTB y Q, ¿verdad? Que van encuerados los hombres ahí. Dices, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué llevas a tu hijo a esa contaminación? ¿Y qué le estás explicando de esas atrocidades que estamos viendo ahí? Cuando los países legislan que los matrimonios entre el mismo sexo están bien. Hombres casados con hombres, mujeres casadas con mujeres, ¿verdad? Que está bien la pederastía, que está bien el aborto, que está bien que un niño de 5 años sin el permiso de sus padres se opere para cambiarse el sexo. Todo lo que estamos viendo, hermanos, está simbrando, ¿verdad? Los fundamentos de los países y de las naciones. Estamos clamando porque vengan los juicios de Dios sobre la tierra. Eso es lo que estamos haciendo. La familia es el fundamento de la sociedad y Dios fundó el matrimonio entre hombre y mujer. La familia es el núcleo y la fuerza de un país. Si las familias, hermanos, se están tambaleando, ese país se va a venir abajo. Y así lo estamos viendo, ¿verdad? No solo estoy hablando de México, estoy hablando de Estados Unidos, de muchos países, Europa, ¿ok? Aprobación de adopción,
de estos matrimonios, ¿verdad? Ya que siendo del mismo sexo no pueden procrear. Por ahí trata de conseguir Pink, ¿verdad? Ve Pink para que te des cuenta cómo un niñito que llega a una casa totalmente normal, cómo termina el niño. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar, Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, no es algo que lo estoy diciendo yo. Sí le está destruyendo, se está destruyendo a los niños psicológicamente, emocionalmente, ¿verdad? A esos pequeñines. Se está pervirtiendo a la niñez. Se está desarrollando una sociedad que estamos acarreando los juicios de Dios. Estos temblores que estamos experimentando a través del mundo, ya de unos grados que dices, qué miedo, qué barbaridad. Ya les he platicado que este es mi miedo, muy personal, porque tengo malas piernas. En cuanto empieza a sonar la alarma sísmica y tengo que bajar la escalera híjole, digo, Señor, ampárame. Segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿verdad? Vendrán tiempos peligrosos, donde se están aceptando cosas que en otro tiempo nuestros abuelos, nuestros padres estarían escandalizados. Ok, peligrosos. La palabra peligroso viene del griego alepos, que significa tiempos feroces. Estos tiempos, hermanos, son tiempos feroces. En el Nuevo Testamento, esta palabra alepos viene solo 2 veces, que es aquí, en segunda de Timoteo 3:1, y cuando el Señor en Lucas nos narra lo del Gadareno, lo del el endemoniado Gadareno, dicen que era un hombre feroz, que vivía en los sepulcros, que tenían que encadenarlo, que era una cosa terrible si te encontrabas con él. Fíjense nada más. Ok, muy bien. Déjenme ver dónde me quedé. O sea, dice que el Gadareno tenía un aspecto feroz. Tiempos en que las manifestaciones demoníacas aumentarán, ¿verdad? O sea, ferocidad y ataques a los seres humanos. En este tiempo, hermanos, se han desatado, ¿verdad? Satanás ha desatado, claro, con el permiso del Señor. Todo es con el permiso del Señor. Pero es que se tiene que cumplir la palabra. Se han desatado demonios que no nos podemos imaginar. Ya la hermana, la profeta, nos habló de demonios de depresión, de demonios de suicidio, pero bueno, se han soltado una de demonios que para qué te cuento. Entonces son tiempos peligrosos, tiempos que no podemos estar jugando con las cosas de Dios. O eres o no eres, y tienes que decidirte. Eso es a lo que vamos, ¿verdad? El versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, implacables, ¿verdad? O aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, que no honran a su papá y a su mamá. ¿Qué otra cosa? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Muchos han dejado las cosas de Dios. ¿Por qué? Para fornicar, para adulterar, para drogarse, para tomar. Aquí dice, hermanos, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aquí nos están hablando de gente dentro de las iglesias, ¿verdad? Que aparentan piedad, que aparentan amar a Dios, pero que sus vidas están diciendo, esto no te está dando resultados, esto no es eficaz, y no es eficaz porque no te has santificado, porque no has tomado las cosas de Dios en serio. La palabra de Dios pinta un panorama que el mundo nos va a presionar para dejar los caminos del Señor. Hechos 5:37, estamos hablando de la palabra apostasía, que es salirse del camino. Y aquí en Hechos 5 vemos a los discípulos dando un testimonio poderoso delante pues de los fariseos, de los saduceos, de los maestros de la ley. Y entre ellos estaba Gamaliel. Entonces Pedro, Juan, pues dan su testimonio, hablan de Cristo, hablan de la resurrección del Señor. Y Gamaliel les dice, sáquenlos un momento, sáquenlos por favor. Y entonces Gamaliel habla con todo el consejo que está ahí y habla de un Teudas y también dice aquí en Hechos 5:37, después de Teudas, ¿verdad? Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Qué está diciendo Gamaliel? Miren, miren, señores. Si este Jesús de Nazaret que fue crucificado es falso, esto se va a dispersar. Ya, y digo, es muy vergonzoso decirlo, ¿verdad? Pero quizá dijo Gamaliel, ya lo matamos, ¿verdad? Porque supuestamente era un falso profeta. Y estos discípulos, esta gente que lo sigue, con el tiempo se va a dispersar. Y ya vimos que no, hermanos. Ya vimos que Jesucristo es el Mesías. Ya vimos que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Por qué? Porque con estos 11 hombres se predicó a todo el mundo. Por eso tú y yo conocemos las cosas de Dios. Y el cristianismo ha seguido, ¿verdad? Ha vivido por 2000 años, que es la historia de la iglesia hasta nuestros días. Entonces vemos que el tal Teudas y el tal Judas el Galileo jalaron gente enseñando qué sé yo, qué doctrina, no lo sé, pero hubo quienes apostataron y lo siguieron. Por eso, nosotros, nuestros hijos, hermanos, tenemos que enseñarles las cosas de Dios para que no sean desviados. ¿Ok? Esta es la apostasía. Te jala, te aparta del verdadero camino. Puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser el alcohol, pueden ser las drogas, puede ser el sexo ilícito, puede ser el libertinaje, como acabamos de leer la lista de ahí de segunda de Timoteo, ¿verdad? Hay personas que les gustan más las cosas del mundo que Dios, y es innegable. Puede ser la música, como platicamos de la chica que no podía ser liberada hasta que empezaron a jalar la cinta, ¿verdad? Del cassette, y entonces ahí sí ya el demonio respingó. Puede ser el satanismo, pueden ser tantas cosas, tantos engaños que está metiendo el enemigo en el mundo el día de hoy, ¿ok? Hay dos tipos de apostasía. Otro subtítulo. Hay dos tipos de apostasía. Ahora sí. Número uno, personas que se van por un tiempo del cristianismo y luego regresan. ¿Qué pasa con esa persona? Que se desvió, que se salió, pero era hijo. Escucha bien.
realmente había nacido de nuevo, realmente fue salvo. Y después de un tiempo regresan al camino otra vez. Número 2, personas que nunca nacieron de nuevo. ¿Ok? Ya no regresan. O sea, tenemos dos tipos de apóstatas. El que es hijo, pero se aparta, es llevado como el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿verdad? Le dijo al papá, ¿sabes qué, papá? Dame la parte de la herencia que me corresponde. Y adiós. Y dice la historia, porque es una historia real, que el chico se botó toda la herencia en tontería y media, en prostis, en antros, en vino, en yo no sé, ¿verdad? Y se quedó en la miseria. Y como pasa con los disque amigos, entre comillas, cuando ya no tienes dinero, ya no tienes amigos, ya no hay sinceridad en la amistad, lo dejaron solo. Pero estando en la peor condición, ¿verdad? Ahí con los cerdos, dice que se acordó de su padre y dijo, bueno, pero yo que estoy padeciendo aquí, me quiero comer hasta las algarrobas de los cerdos, del hambre que tengo. Voy a regresar con mi padre. Mi padre es justo, mi padre es bueno. Mi padre a los que trabajan con él les paga su jornal y los tiene, wow, ¿verdad? Voy a regresar con mi padre como un jornalero, como el más humilde de sus servidores. Y se lleva una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, está enamorado de cada uno de nosotros. Nos ama con pasión. Y si le pedimos perdón, si sinceramente, Él te va a abrazar, Él te va a lavar, Él te va a limpiar, Él te va a poner el mejor traje, el mejor anillo, va a matar, porque además ya lo hizo, el mejor cordero, que es Jesucristo. Entonces aquí tenemos dos cuestiones, hermanos. Gente o hermanos que desafortunadamente dejan el camino de Dios, pero que después, escucha bien, por favor, después de las nalgadotas que les va a poner el Señor, porque eso es lo que estamos viendo desde Hebreos 12, del 5 al 11. El que es hijo va a ser disciplinado por Dios, va a haber ahí unos cocos bien dados, unas nalgadas bien dadas. A veces nos tienen que pasar cosas muy difíciles, muy fuertes para reaccionar y voltear hacia arriba y clamar a Dios y pedirle perdón a Dios. Pero hay muchos que se van y ya no regresan. Esos no eran salvos. No es que se pierda la salvación. La salvación no se pierde, hermanos. Vamos a los hermanos del número 1, que sí han nacido de nuevo, van a recibir las nalgadas, la disciplina del Señor hasta que regresen de nuevo al camino. Muchos mueren, escucha bien, muchos mueren prematuramente, ya que el Padre prefiere llevárselos al cielo antes de que sigan haciendo lo malo. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que no juguemos, no le juguemos al vivo. Ahí en Primera de Corintios, Pablo habla de que muchos ya habían dormido por tomar de una forma indigna la cena del Señor. Entonces, el Señor disciplina. Él te lo está diciendo en Hebreos. Si Él te ama, si eres su hijo, te va a disciplinar, te va a disciplinar. ¿Por qué? Porque no quiere que te pierdas, porque no quiere que, pues no sé, lo que vimos en Mateo. No importa que vayas con la patita rota, pero que entres a la vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo el Señor.
Dice, se los lleva a los rebeldones, pero que sí son hijos, que sí están sus nombres apuntados en el libro de la vida del Cordero, porque recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Se los lleva antes de terminar en ellos su plan perfecto que tenía para sus vidas. Y número dos, los que vienen a la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Yo el otro día, en el domingo, el otro día, cuando vimos lo de la gran ramera, yo les decía, lo importante aquí es que todos estemos seguros que hemos nacido de nuevo, que somos hijos del Señor, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Judas, hermanos, nunca fue salvo. Hay veces que escuchamos que Judas perdió la salvación. Judas nunca fue salvo y anduvo con los 11, ¿verdad? Y anduvo con los 70 y vio sanidades y a lo mejor él impuso manos y era el administrador del ministerio y lo que me digas. Pero Judas nunca fue salvo. Juan 13 del 10 al 11. Juan 13 del 10 al 11. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿De quién está hablando? De Judas. ¿Qué dice el 11? Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Cuando tú y yo venimos o fuimos por primera vez a los pies del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lloramos y nos arrepentimos de nuestra vida de pecado y le recibimos como Señor y Salvador, nos lavó con su sangre, todos nos lavó, nos sumergió en su sangre, nacimos de nuevo. Evidentemente, en nuestro caminar cristiano, somos humanos, no somos perfectos. Cuando vamos a orar, Yoli, siempre que empieza la oración, los días de oración, siempre dice, Señor, lávanos con tu sangre, perdónanos. ¿Por qué? Porque en el diario vivir cometemos errores, nos ensuciamos, pero dice el Señor, te lavo los pies, porque cuando me recibiste, fuiste lavado, fuiste bautizado, fuiste sumergido en mi sangre. Solo voy a lavarte los pies por este error que me estás platicando, por este enojo, por esta cosa que dijiste, no sé, hermanos, ¿ok? A eso se refiere Juan 13 del 10 al 11. Luego en Juan 13, 18 dice, no hablo de todos vosotros. Dice, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿De quién habla? De Judas. Él sabe, hermanos, quién es salvo y quién no es salvo. Esa es la cuestión. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, está orando el Señor al Padre, la vid verdadera, es este capítulo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, no podemos decir que Judas perdió la salvación. Judas nunca fue salvo. Y hay veces, hermanos, que solo el Señor sabe quién es trigo, quién es cizaña en las iglesias. Y que Dios nos ampare. Señor, permíteme ser trigo. Permíteme estar a la derecha y no a la izquierda, Señor. O sea, tantas enseñanzas que nos da el Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia hay entre Pedro y Judas? Pedro negó al Señor. Pedro estaba como a 10 metros del Señor Jesucristo y Jesucristo de lejos lo vio cómo lo negaba y lo negaba y lo negaba, ¿verdad? Ya todo golpeado por la guardia
de Anás y Caifás, todavía no era llevado a Herodes, pero ya el Señor ensangrentado, golpeadísimo, viendo cómo Pedro lo está negando. Pero ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Que Pedro realmente le dolió lo que hizo. Realmente dice que tuvo amargura en su corazón de decir, soy un miserable, ¿verdad? Un cobarde. ¿Y qué creen? El Señor lo restauró, ¿verdad? ¿Me amas, Pedro? Le dijo el Señor 3 veces para deshacer esas confesiones que hizo Pedro allá. Entonces, Judas dijo, él creía que yo creo que iban a azotar al Señor, meterle un susto y dejarlo libre, pero vemos que lo asesinaron, ¿verdad? Entonces vemos que Judas tomó la puerta falsa, que es suicidarse. Esa es una puerta súper falsa, el suicidio, en vez de arrepentirse, de clamar a Dios, Señor, perdóname, no sé, hermanos. O sea, no era salvo. Nada más eso te digo. Muy bien, ¿dónde me quedé? Entonces, ¿qué diferencia hay, Ruti? Que me queda un minuto, chicos, me queda un minuto. Entonces, para que no perder los comentarios, yo creo que le dejamos aquí. Eh, eh, falta todavía un poco del estudio, ¿no? ¿Cómo disciplina el Señor? Hay 3 formas de la disciplina del Señor. Cuando nos perdemos, cuando nos alejamos, cuando brincamos esa cerca donde el Señor nos tiene. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por lo que tú hablas con nosotros y te pedimos, Señor, por todos los que se han ido, Señor, siendo salvos, Señor. Padre, que ellos encuentren el camino a casa, mi Dios. Y Señor, te pedimos por los que no han regresado porque no han sido salvos, que ellos lleguen al conocimiento de ti, que ellos puedan ser salvos para tu honra y gloria. Amén. Ok, hermanos, pues que Dios los bendiga y nos vemos pues el viernes con este tema. Gracias, el próximo viernes. Gracias. Gracias, pastora. Buenas noches a Gracias, todos. pastora. Adiós.